Hoy estaremos compartiendo un poco sobre el proyecto educativo de integración comunitario, el PEI, en el marco de la importancia que tiene el proyecto dentro de los procesos de investigación para la transformación de la práctica. El proyecto educativo de integración sociocomunitario, de acuerdo con la conceptualización que se da desde el Ministerio de Educación, es una construcción colectiva. Todo esto implica que para nosotros poder construir el proyecto educativo de integración comunitaria de nuestras instituciones, debe participar todos los actores, sujetos y agentes que hacen vida en nuestras instituciones. Es un proceso permanente que nos permite ir revisando tanto nuestra misión como nuestra visión como institución educativa, que tiene como tarea principal la formación del ciudadano que está establecida en nuestra Constitución. Esto nos permite también en esa revisión permanente ir incorporando y presentando cuáles son los logros que hemos alcanzado a través del desarrollo de nuestro plan de acción. El PEI tiene algunos componentes y estos componentes se casan a su vez con el proceso de investigación. Cuando decimos investigación-acción participativo transformadora, estamos hablando de cómo es que nosotros adelantamos los procesos para el desarrollo del proyecto educativo de integración comunitario. Ahí vemos cuáles son sus componentes. Tenemos el componente educativo, donde están involucrados todos los sujetos, actores y agentes que hacen vida en nuestras instituciones. No solamente los estudiantes, también está la familia, está la comunidad, está el personal obrero, el administrativo, están los consejos comunales, la comuna y todas las instituciones que de alguna u otra manera se articulan con el trabajo institucional. Tenemos el elemento político, porque la educación siempre ha sido política. Siempre ha estado orientada hacia la formación del ciudadano que está establecida en nuestra Constitución. Tiene que ver con ese proyecto de sociedad, con el proyecto de país, bien como en el caso nuestro lo establece el Plan Ley de la Patria, donde también está dibujado cuál es la sociedad que realmente nosotros queremos. Y es democracia participativa porque desde él debemos promover los diferentes espacios para que el plan realmente sea construido de manera colectiva con la participación de todos los actores sociales, sea el representante, los estudiantes, el personal administrativo, el personal obrero, el consejo comunal, la persona significativa de nuestra comunidad. Porque debemos ver acá que el proyecto educativo de integración comunitaria como trabajo colectivo, donde cada uno de estos actores, sujetos y agentes son importantes conocer su mirada y su opinión para que pueda ser una construcción colectiva. Para ello partimos siempre de un diagnóstico que tiene que ser participativo, un diagnóstico que no solamente abarca la parte educativa, sino también lo comunitario, lo social y por supuesto el ámbito pedagógico. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico participativo estamos hablando de investigación-acción para transformar la realidad que nosotros estamos encontrando allí. En ese diagnóstico participativo, que es lo que nos permite a nosotros conocer realmente cuál es nuestra realidad, la realidad institucional, la realidad de nuestra comunidad, es la que nos va a permitir a nosotros realmente desde esa construcción colectiva donde participan todos los actores sociales, poder jerarquizar cuál es la problemática o la necesidad sentida, porque es importante, como decía el maestro Luis Antonio Vigó, que cuando nosotros hacemos investigación, las investigaciones tienen que ser desde las necesidades sentidas, no de lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario. Cuando hacemos este diagnóstico participativo e involucramos en él todos los actores que hacen vida en la institución educativa y todo lo que representa su contexto, nosotros podemos hacer realmente una construcción colectiva de un plan de acción que dé respuesta a esas necesidades que estamos encontrando en la comunidad. Otro elemento importante aquí en este proceso de la elaboración del proyecto educativo comunitario es la ejecución. Tenemos nuestro plan de acción, pero ese plan hay que materializarlo a través de un proceso de ejecución. Y no solamente quedarnos en la ejecución, sino también en divulgar los resultados
hacer la evaluación de cómo hemos ido avanzando en el logro de las metas que nos hemos propuesto. Para ello es importantísimo que todos los que participemos en este proceso tengamos compromiso. Si no hay compromiso en los procesos que estamos adelantando, el plan no deja de ser letra muerta. Cumplo y miento. Cumplo como requisito, como exigencia desde el Ministerio de Educación, pero no realmente damos respuesta a las necesidades que están sentidas de nuestras instituciones. Aquí nos permite a nosotros generar, bien como lo digo, desde la investigación-acción, es accionar, es trabajar, es esforzarnos por lograr alcanzar las metas que nos hemos propuesto como institución. Esto nos permite a nosotros también hacer esa revisión permanente de la visión que tenemos como institución. Porque como institución nosotros nos proponemos una visión y una misión. ¿Cuál es la misión que tenemos y desde dónde estamos nosotros construyendo nuestro plan de trabajo? Bien, como les decía, el PACE tiene todos estos elementos, tiene diferentes ámbitos. Estos ámbitos, como podemos observar acá, tenemos lo social, porque es fundamental en este proceso, porque estamos trabajando con seres humanos y en el caso nuestro estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes. La parte de la salud integral, que es un componente también, porque si nosotros no tenemos un equilibrio en nuestra salud, difícilmente podamos lograr avanzar. Tenemos también cuáles son esas necesidades institucionales, cómo es que vamos a funcionar, cómo es que nos vamos a organizar, porque entonces también tenemos allí el elemento de la gestión, cómo es que nosotros vamos a administrar lo que tiene que ver con la gestión tanto escolar como la gestión educativa, porque a la vez que cuando estructuramos nuestro PEI, también tenemos que tomar en consideración que nosotros pertenecemos a un circuito educativo y como ser parte de ese circuito educativo donde confluyen diferentes instituciones educativas quizás con necesidades similares a las nuestras, pero desde sus particularidades, esto nos permite a nosotros entonces decir, bueno, ¿cuál es el modelo de gestión que estamos nosotros llevando adelante en el ámbito educativo? En lo tecnológico comunicacional, porque nosotros debemos también ir a la par de los avances tecnológicos y ver de qué manera nosotros podemos hacer uso de esas herramientas que nos permitan desde nuestros espacios, desde nuestro contexto, dar respuestas a las demandas y a las necesidades también que se nos presentan en esa cotidianidad. Desde el contexto geohistórico, porque para nosotros es fundamental lo que nosotros hagamos desde lo local. Cómo desde lo local nosotros estamos contribuyendo realmente con todos los procesos que adelantamos. Cómo es que desde nuestro contexto nosotros, desde el desarrollo de nuestro PEI, podemos hacer aportes significativos en el ámbito teórico, tanto en lo pedagógico como en lo educativo. Y tenemos el componente sociocomunitario. ¿Cómo es que involucramos nosotros en todos estos procesos todas las instituciones que hacen vida en nuestro contexto? Llámese Ministerio Público, Defensoría Pública, Consejos Comunales, Comuna, Fábrica, todo lo que hacen vida en nuestro ámbito, cómo lo sumamos y cómo los involucramos en estos procesos en función realmente de impactar de manera positiva a nuestras instituciones. Entonces tenemos estos ámbitos y el ámbito, por supuesto, de mayor peso nuestro es el ámbito pedagógico. Pero si nosotros logramos en todos estos ámbitos hacer un trabajo articulado, nadie dijo que existe una varita mágica y que es fácil de hacer, pero si nosotros logramos realmente en este proceso de hacer el diagnóstico, involucrar a todos los actores sociales e ir fase por fase presentando los resultados también de las discusiones que generamos, porque cuando hacemos el diagnóstico no solo basta con que vengamos a las mesas de trabajo, porque a veces nos decimos, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Hay múltiples estrategias, algunas funcionan en otro espacio porque va a depender también de cuál es el contexto, dónde estoy. Entonces, dependiendo de las actividades que yo desarrolle para enamorar, porque es un proceso de enamoramiento también, de que la gente se sienta reconocida, visibilizada en estos procesos y que nosotros devolvamos a los que han participado con nosotros en este proceso qué es lo que hemos discutido, cuáles son los acuerdos.
De aquí la importancia de que el diagnóstico participativo sea participativo como su nombre lo indica, que es parte de un proceso de investigación. No es que la problemática surgen, vamos a decir, de un saco donde extraigo un papelito y digo, esto es lo que voy a trabajar. No, es del proceso, de esa cotidianidad, de lo que estamos haciendo diariamente, lo que nos va a permitir y nos va a dar los insumos para nosotros poder construir nuestro PEI. Hay varias estrategias que nos permiten a nosotros hacer ese diagnóstico participativo. Seguidamente vamos a ver 2 o 3 propuestas que podemos utilizar para hacer el diagnóstico participativo. Aquí tenemos el árbol de problemas que en un solo plano nos permite ver cuál es la problemática en cada una de las dimensiones, si es pedagógica, si es de gestión organizativa, si es comunitaria. ¿Cuáles son las causas que están generando la situación problema, la situación negativa? Y en ese solo plano podemos ver en un solo mapa cuáles son esas causas, cuáles son esas consecuencias y cuál realmente es el problema que tiene mayor, vamos a decir, mayor urgencia de ser resuelto en la estructuración de nuestro PEI. Porque cuando jerarquizamos los problemas, establecemos prioridades. Prioridades porque de repente no lo podemos resolver todo de una sola vez, pero tenemos allí elementos que nos permiten ver bien en un solo plano lo que estamos trabajando. Tenemos acá el árbol de objetivos que también nos permite plantearnos para cada una de las situaciones que hemos conseguido, porque fíjense, insisto, tenemos los elementos pedagógicos que son fundamentales, tenemos la gestión organizativa que también es un elemento relevante en el trabajo que realizamos y la dimensión comunitaria. De igual manera, esto nos permite a nosotros trazarnos, cuando utilizamos el árbol de objetivos, cuáles son las líneas de acción para nosotros poder estructurar nuestro plan de acción. Hacia dónde es que nosotros vamos a orientar el rumbo de lo que estamos trazando. Tenemos como otra estrategia, que es muy conocida por todos nosotros, que es la matriz FODA, la matriz DOFA, depende de cómo organizamos las siglas, es algo que nosotros vemos acá, que nos planteamos cuáles son los elementos positivos, los elementos negativos, tanto internos como externos. ¿Qué es lo que pasa en lo interno de nuestra institución? Y cuáles son esos factores externos que afectan lo que estamos trabajando. Ahí podemos ver cuáles son las fortalezas y las oportunidades en los elementos positivos que me permiten ver cómo vamos a hacer para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Y los elementos negativos, tanto las debilidades y amenazas, que se convierten en un determinado momento en un obstáculo para nosotros poder avanzar en lo que estamos construyendo. Entonces, fíjense, tenemos por un lado el árbol de problemas, que es un mapa. En un mapa, en un solo plano, nosotros podemos ver realmente cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuál es el problema que vamos a abordar. Tenemos el árbol de objetivos, que nos permite también en un solo plano ver qué vamos a hacer para darle respuesta a cada una de las dimensiones del PEI. Y la matriz DOFA, que es un cuadro que nos permite recoger en un solo plano también, ver cuáles son esas fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. También tenemos otra herramienta llamada espina de pescado, que también nos permite en un solo plano, en un solo mapa, recoger toda la información que nos interesa, como son las causas, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y cómo es que esto nos permite a nosotros definir cuál es el problema principal que vamos a abordar. Fíjense, son diferentes herramientas. Por lo general nos casamos con la matriz DOFA. No significa esto que no abramos un abanico de oportunidades, de otras opciones, de otra mirada. Por eso que cuando hablamos de investigación para la transformación, ¿cómo es que no nos casamos con un solo, vamos a decir, modelo que nos mete en una camisa de fuerza y nos quita las posibilidades de debatir y discutir con otros componentes? Tenemos para la elaboración del PIC, tenemos una segunda fase que tiene que ver realmente con jerarquizar cuál es la situación, problema o la necesidad prioritaria que nosotros vamos a abordar
durante el desarrollo del PEI. Fíjense, en la medida que nosotros vamos desarrollando el PEI, nosotros debemos ir evaluando, presentando los resultados e ir incorporando acciones nuevas que nos permitan nutrir nuestro proceso. Porque el plan de acción no es una camisa de fuerza, es una brújula, es una ruta que orienta el trabajo que estamos desarrollando. ¿Cómo seleccionar cuál es el problema o la necesidad prioritaria? Hay algunos criterios que nos permiten a nosotros jerarquizar para poder seleccionar cuál es el problema que vamos a abordar. Cuando decimos el valor del problema es ver, es analizar, es reflexionar. ¿Cuál es el costo si nosotros no resolvemos el problema que se nos está presentando a corto plazo, ¿no? Entonces vemos allí que dentro de los criterios tenemos la factibilidad también. ¿Es factible lo que nosotros estamos pensando llevar a cabo? ¿Contamos con los recursos, tanto humanos como materiales, para desarrollar el plan de acción? Vemos aquí también cuál es el alcance y la pertinencia social que tiene el que nosotros abordemos esa problemática que se nos está presentando y ver con qué frecuencia es que se está repitiendo. Estos son algunos criterios que nos permiten a nosotros decir, bueno, este es el problema prioritario dentro del abanico de necesidades, de situaciones que emergen en lo que vamos revisando. Tenemos una tercera fase, que es una fase que nosotros desarrollamos con mucha facilidad y hablamos del plan de acción. Pero ¿de dónde nace ese plan de acción? ¿A qué responde ese plan de acción? Cuando nosotros nos planteamos dentro del PIC el plan de acción, partimos de nuestras necesidades sentidas que la hemos obtenido a partir de un diagnóstico participativo. Nos planteamos un propósito. ¿Qué se quiere lograr por el bien común de la comunidad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Nos trazamos algunas metas que son tanto cuantitativas como cualitativas, porque eso también nos permite a nosotros rendir cuenta de qué cosa es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cuáles han sido tanto las oportunidades como los obstáculos que nos hemos conseguido en el camino. Y tenemos las actividades. En las actividades no podemos perder de vista todas las dimensiones que abarca. Tenemos la parte pedagógica, tenemos lo sociocomunitario y tenemos los elementos que tienen que ver con la gestión escolar. ¿Cómo se materializa o se concreta esto en el ámbito del desarrollo del plan de acción? Cuando planteamos el propósito, estamos viendo cuáles son los medios para concretar lo que nosotros estamos proponiendo desarrollar. En las metas nos planteamos cuáles son esas actividades sociocomunitarias que vamos a desarrollar. Y a nivel de lo pedagógico, a partir de los proyectos de aprendizaje, nosotros debemos ver reflejado en ellos esa problemática que hemos conseguido cuando hemos hecho el diagnóstico en la elaboración del PEI. Pues se supone que debemos abordar todas las dimensiones. A veces nos quedamos con una sola dimensión y obviamos y dejamos por fuera las otras. Otras veces dejamos lo pedagógico por fuera y nos centramos en infraestructura. Pero cuando nosotros estructuramos el PIC, la idea es que nosotros abordemos todas las dimensiones. La dimensión pedagógica, la dimensión sociocomunitaria y la gestión escolar, que tiene que ver, como decía anteriormente, con la organización. Tenemos una cuarta fase sumamente importante que tiene que ver con la ejecución, la evaluación, sistematización y divulgación. En ese proceso en el cual nosotros vamos desarrollando nuestro plan de acción, nosotros debemos ir evaluando. Por eso cuando estructuramos el plan de acción, nos planteamos de antemano cuáles son las evaluaciones y los momentos en que nosotros vamos a llevar a cabo el proceso evaluativo. Cuando hablamos de sistematización, fíjese que la sistematización es un elemento que está presente no solo en la investigación, sino en todos los procesos que nosotros vamos desarrollando. Cuando hablamos de sistematizar, es realmente como colectivo cuando nos sentamos a evaluar con todos los actores que han participado en su elaboración, porque cuando sistematizamos y evaluamos también deben participar todos los actores sociales que participaron en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto nos permite también hacer un balance de qué cosa es lo que hemos estado trabajando. Y un elemento sumamente importante que tiene que ver con la divulgación.
Nosotros debemos divulgar el trabajo que estamos haciendo. Muchas veces no divulgamos, no socializamos los procesos que estamos desarrollando y lo que hacemos se queda enclaustrado a nuestro espacio. Entonces, ¿cómo es que nos impactamos como colectivos de investigación? ¿Cómo es que nos impactamos como circuito educativo? ¿Cómo es que me estoy imaginando realmente esa gestión educativa en el marco de lo que tiene que ver como circuito educativo? A lo interno, como la gestión escolar. ¿Cómo es que yo gestiono a lo interno de la institución? Y un elemento aquí clave que tiene que ver con todos estos procesos es que debemos pensarnos, vernos, visibilizarnos como colectivo y como equipo de dirección, no que toda la responsabilidad recaiga sobre una sola persona, porque por experiencia el PEI muchas veces lo hacíamos los que nos tenían asignado la tarea, eres la comisión, te toca hacer el PEI. Aquí no, aquí buscamos una construcción de un PEI que realmente emerja de lo que ustedes están haciendo. Si tienen su PEI estructurado, ¿cómo es que evaluamos lo que hemos estado construyendo, lo que hemos hecho durante el año escolar? Y tenemos por otro lado, en el marco de lo que le decía, cómo es que registro la información, cómo es que la divulgo, para qué hago esto. El reconstruir esa memoria cuya herramienta de trabajo es la sistematización de los procesos, porque tiene que ver cómo es que yo sistematizo toda esa información que he ido registrando, toda esa revisión teórica que he ido construyendo, me permite retroalimentar mi PEI, porque en esa revisión permanente, ese registro de información, divulgar lo que hemos hecho, compartir las experiencias, nos permite también construir lo que es la memoria, nuestra memoria, vamos a decir, nuestra memoria histórica, nuestra memoria como institución educativa. Esto también me permite ver cuáles son esas relaciones, cómo es que se generan las relaciones, ese diálogo, porque muchas veces hablamos de diálogo, de emancipación, liberación, pero seguimos con el cuadrito, casaditos con la casillita. El PEI lo vemos como el llenar un documento y aquí no, aquí estamos viendo cómo es que generamos un proceso de construcción de manera colectiva. Un elemento también importante acá es ese impacto, o sea, cómo es que yo estoy impactando a mi comunidad, a mi institución, a la familia, a los estudiantes, al docente, al obrero, al de seguridad, al personal administrativo en los procesos que estamos desarrollando. De aquí que nosotros también cuando construyamos nuestro PEI debemos establecer cuáles son esos criterios de seguimiento, porque esos otros elementos que muchas veces dejamos por fuera. Construimos los planes, pero no hay seguimiento, no hay evaluación de lo que estamos haciendo. Entonces, para cerrar, fíjense que el PEI tiene que ver con el trabajo colectivo. El PEI es un trabajo de grupo, es un trabajo donde participan todos los actores sociales y no es responsabilidad de uno, es responsabilidad